Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Lucas, reflexionando este hermoso Evangelio, como dice el Cardenal Martini, el Evangelio para los avanzados. Hoy queremos iniciar con nuestra nueva lección en este curso bíblico. Queremos comenzar a reflexionar, a leer desde el capítulo 9, del versículo 51 hasta el capítulo 19, versículo 46. A esta parte, la tercera parte, le llamamos el camino hacia Jerusalén. El camino hacia Jerusalén. Recordemos que Lucas hace iniciar a Jesús toda su misión desde el norte, que es Cesarea de Filipi. Y desde ahí entonces comienza el descenso de Jesús hacia el sur, pasando, realizando los milagros, las curaciones, en fin. Oye, cuál calle va Ñande Yara en cuanto que va caminando, en cuanto que va ofreciendo y trayendo la buena noticia del Señor. Jesús, según San Lucas, realiza un solo viaje hacia Jerusalén. Y justamente ahora en este capítulo 9, desde el versículo 51, encontramos este inicio, como decimos nosotros, camino hacia Jerusalén. Esta terminología es una terminología teológica. Según San Lucas, Jesús entonces desde este capítulo 9, versículo 51, camina hacia Jerusalén. Pero recordemos, va entonces caminar hacia Jerusalén. Entonces ya estudiaron allí va para la Jerusalén, entonces en el hebreo. Aquí entonces nos estamos dirigiendo hacia la ciudad santa, la ciudad elegida por Dios para manifestarse. Esta es la ciudad según los libros históricos del Antiguo Testamento, los libros de Josué, Jueces, los de Samuel y los de los Reyes. Estos 4 libros, nosotros encontramos en ellas la teología donde Dios dice que elige Jerusalén como lugar donde Él se va a manifestar. Oye, cualcata. Por eso es que ahí tenemos el templo de Jerusalén por una parte. Y Jesús entonces, cuando se está dirigiendo hacia Jerusalén, el camino hacia Jerusalén, justamente está indicándonos que ese es el lugar donde Dios se va a manifestar, respondiendo a las profecías entonces del Antiguo Testamento. Es muy interesante, ¿verdad?, pensar, reelaborar, mirar y entender toda una teología muy bien estudiada de parte de los evangelistas. Vamos a comenzar entonces primero con la palabra el camino. En el capítulo 9, 51 encontramos esta decisión de Jesús, que es lo más importante, de hacer un camino. En el versículo 51 dice de esta manera: cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo,
Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén. Ya ven, aquí está entonces la palabra, la frase o el versículo, si queremos, muy bien detallado con algunos elementos. Primero, el hecho del cumplimiento del tiempo, cuando estaba por cumplirse el tiempo. Se refieren, por lo tanto, a las profecías, a todo lo que los profetas estaban hablando, todo lo que los profetas estaban diciendo con respecto al Antiguo Testamento y refiriéndose, o mejor dicho, después aplicándose a la persona de Jesús. Los profetas de cierta manera están hablando, están diciendo, están adelantando, como que están mirando, como que están soñando, despiertos. Upea laro icuasea, upea laro icotemeba, upea laro heshasea, upea laro yerurea. Es decir, el profeta tiene una visión de un mundo nuevo desde la realidad en la que se encuentra. Muchas veces nosotros entendemos muy mal lo que significa la profecía como tal. ¿Quién es el profeta? Y entendemos, ¿verdad? Por influencia, sobre todo también de algunos lenguajes que se llaman los lenguajes apocalípticos. Y estos lenguajes apocalípticos le aplicamos al aspecto profético, ¿verdad? Entonces, claro, como en el Apocalipsis aparece como la palabra el profeta que tiene visiones, visionario. Entonces pensamos que son como adivinaciones de lo que va a suceder en el futuro, ¿verdad? Y en realidad lo único que el profeta está proclamando es una consecuencia venidera, es decir, en el futuro, pero de acuerdo a la realidad que se está viviendo. Vamos a poner un ejemplo mucho más sencillo. Yo puedo, entre comillas, profetizar, decir lo que sucederá con un niño que está aquí en la calle todos los días sin estudio. Puedo más o menos decir qué sucederá dentro de 10 años con este niño, que todo el día está aquí sin estudio, sin nada, sin padre, sin educación. Puedo profetizar. O puedo profetizar de nuestro país. Si veo tantos niños en las calles o tantos indígenas en las calles, gente que está viviendo en la miseria, en la pobreza, entonces no hace falta que yo tenga, no sé, una visión súper extraordinaria para decir que mi país estará a la bancarrota, no sé, o será un país ignorante, será un país siempre tercermundista, pobre, absolutamente. ¿Por qué? Porque estoy viendo la realidad. ¿Entendemos? El profeta en realidad mira su contexto histórico del momento, la realidad que está viviendo. Entonces, no como muchas veces, lastimosamente, porque anda ya la Biblia, entonces ya nos hacemos pastores de aquí para allá, allá predicar de aquí para allá, pero diciendo sin ningún fundamento, ¿verdad? Solo lo que leemos ahí entendemos e interpretamos así. El autor sagrado. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Vaticano Express, un repaso a toda velocidad de la actualidad en la Santa Sede este último mes. Diciembre comenzó con el viaje del Papa a Chipre y Grecia. Allí impulsó el diálogo con los cristianos ortodoxos y reivindicó la acogida a refugiados. Así hablaba Francisco en Nicosia sobre las personas abandonadas en manos de traficantes en países de tránsito como Libia. Leggiamo le storie dei lager del secolo scorso, quelle dei nazisti, quelle di Stalin, e ci lamentiamo quando vediamo ma come mai è successo questo. Fratelli e sorelle, está sucediendo oggi. Al llegar a Atenas, Francisco se reunió con el arzobispo ortodoxo para pedirle perdón una vez más por el papel que tuvieron los católicos en la división entre las dos confesiones. E oggi, qui, sento il bisogno di rinnovare la richiesta di perdono a Dio e ai fratelli per gli errori commessi da tanti cattolici. Por último, visitó Lesbos por segunda vez. Ya estuvo en 2016. Esta vez pidió aparcar las ideologías para ayudar a quienes escapan de la guerra. Chiusure e nazionalismi, la storia lo insegna, portano a conseguenze disastrose. È triste sentir proporre come soluzione l'impiego di fondi comuni per costruire muri, per costruire fili spinati.
Poco después de volver a Roma, el Papa homenajeó en su día a la Inmaculada Concepción. La visitó antes de que se hiciera de día para evitar aglomeraciones y se disculpó por ello ante la embajadora española. Bueno, esta es su embajada también. Un bello día. El Vaticano también hizo sus preparativos para Navidad en estas fechas. Así fue el encendido del nacimiento de origen peruano en Plaza de San Pedro. El 17 de diciembre, Francisco cumplió 85 años. Lo celebró con niños de familias sin recursos. Le regalaron una tarta, aunque alguno no pudo esperar a que la cortaran para probarla. El 25 de diciembre, el Papa rezó el tradicional Urbi et Orbi, la bendición por Navidad, en la que pide por Roma y el mundo entero. Dio con noi, concede salute ai malati e ispira tutte le persone di buona volontà a trovare le soluzioni più idonee per superare la crisi sanitaria e le sue conseguenze. Y en enero, en el primer Ángelus del año, el Papa aconsejó a los peregrinos que dejen a Jesús entrar en su vida, por muy desordenada que esté. Siamo coraggiosi e diciamo: ma Signore, io sono in questa situazione ma non voglio cambiare, ma tu per favore non allontanarti troppo. Bella preghiera questa. Seamos sinceros hoy. Durante estos días también supimos que el próximo 4 de septiembre será la beatificación de Juan Pablo I en Plaza de San Pedro. Y hasta aquí nuestro Vaticano Express, un espacio realizado por Rome Reports con el patrocinio del CARF, la fundación que ayuda a sacerdotes de todo el mundo para formarse en Roma. El juicio al cardenal Becciu sigue sin salir de la fase preliminar. Los abogados del cardenal insisten en que no pueden preparar la defensa porque no han recibido todas las pruebas con las que le acusa el fiscal. Como el fiscal lo niega, el presidente del tribunal, Giuseppe Pignatone, ha ordenado que un perito de la defensa y el propio fiscal comprueben juntos qué material falta. Por primera vez, el cardenal Becciu no ha asistido al proceso. Lo hizo porque sus abogados criticaron un interrogatorio al testigo principal, en el que le preguntan si el cardenal tenía una relación con una de las acusadas. El testigo lo descarta. Los abogados subrayan que el Código Procesal impide hacer preguntas sobre la conducta moral de los acusados y que estaba fuera de lugar. Por otro lado, el fiscal ha anunciado que presenta de nuevo los cargos contra 4 acusados que habían sido retirados hace unos meses por falta de pruebas. El juez Giuseppe Pignatone los ha convocado para el 18 de febrero para decidir si sigue adelante también con esos cargos. El Papa Francisco ha clausurado la semana de oración por la unidad de los cristianos, rezando las vísperas en la Basílica de San Pablo Extramuros de Roma. Francisco se detuvo unos instantes ante los restos del apóstol San Pablo. El Papa estuvo acompañado por el cardenal Kurt Koch, que preside el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos, el metropolita Policarpos Stavropoulos, representante del Patriarcado Ecuménico, y el obispo anglicano Ian Ernest, representante del arzobispo de Canterbury en Roma. Otros cristianos de diferentes confesiones participaron en esta breve oración. Este año, el Consejo de Iglesias de Oriente Medio propuso preparar este día reflexionando sobre el viaje de los Reyes Magos. Por eso, en su homilía, el Papa animó a todos los cristianos a imitar a estos personajes que viajaron juntos desde Oriente hasta Belén, pasando por Jerusalén, donde adoraron a Jesús recién nacido. Desideriamo e camminiamo insieme, sostenendoci a vicenda, come hanno fatto i magi. La tradizione li ha spesso raffigurati con abiti variegati, a rappresentare popolazioni differenti. In loro possiamo vedere e riflettere le nostre diversità, le varie tradizioni ed esperienze cristiane, ma anche la nostra unità che nasce dallo stesso desiderio, guardare il cielo e camminare insieme sulla terra. El Papa también recordó que la humildad es esencial para alcanzar la unidad entre los cristianos. Questa è la via, piegarsi verso il basso, mettere da parte le proprie pretese per lasciare al centro solo il Signore. Quante volte l'orgoglio è stato il vero ostacolo alla comunione. Todos los años en esta fecha, cristianos de todas las confesiones rezan juntos. Como es la fiesta de la conversión de San Pablo, el Papa pidió a todos que sigan las huellas del santo y estén dispuestos a cambiar de rumbo para encontrar el camino de la humildad, la fraternidad y la adoración de Dios.
El cardenal Kurt Koch le dio las gracias en nombre de todos por su apoyo y estímulo en el camino ecuménico hacia la unidad y la reconciliación. Y por supuesto, antes de marcharse, Francisco saludó a los representantes de las iglesias y comunidades cristianas que participaron. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él. Otra simple canción de adoración nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que estarse como alimento para mí, tan solo para mí. Otra simple canción de adoración a Jesús sacramentado y en exposición, su mirada puesta en mí y la mía perdida en él.
otra simple canción de adoración. Nace hoy al verte frente a mí. No necesito imaginar, no hace falta soñar. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar y no encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento. No es un pan sin levadura ni sal, es el mismo Jesús que se quiso quedar. No encontró un argumento más sencillo, más perfecto que usarse como alimento. Para mí, te adoro, Jesús. oh, te adoro, Señor, porque eres digno de alabanza y de adoración. Te alabo, Señor. Santo, 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 poderoso eres tú. Eres todo para mí. Te adoro por darte como alimento. Para mí. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando nosotros sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos iniciando y estamos haciendo este camino muy interesante que nos ayuda verdaderamente a nosotros a mirar lo que el autor sagrado, en este caso, es San Lucas, nos está queriendo enseñar, nos está queriendo indicar. Decíamos que en el capítulo 9 de San Lucas, versículo 51, estamos comenzando una nueva sección de este libro, de este evangelio. Nosotros le llamamos el camino hacia Jerusalén. Y leíamos, decíamos ahí, cuando estaba por cumplirse el tiempo. Estábamos insistiendo y estábamos reflexionando sobre esta frasecita, lo que significa cumplirse el tiempo. Miramos principalmente, cumplirse el tiempo es mirar el Antiguo Testamento, mirar las promesas. Va ebeñandeyara iba ekwe, hamba ebeñandeyara oikuame eva ekwe, hamba epeñandeyara ojeshaka ojoñande, hamba epañandeya yapobana. Eso es lo que quiere decir cumplirse el tiempo. Va a cumplirse. Se realiza aquello que Dios había prometido, pero siempre dentro de un contexto muy histórico. Recordemos que nosotros tenemos el gran misterio de la encarnación. Atención, porque unas veces nosotros miramos angelitos y miramos no sé qué cosas, como dice el Quijote de la Mancha, peleamos con aspas del viento, ¿entiendes? No sé, estamos peleando contra aspas del viento, entonces de los molinos, etc. Bueno, entonces tenemos que mirar y tenemos que entender que aquí se está refiriendo a una realidad que vive el pueblo de Dios, que vive la comunidad. Ellos están mirando desde lo que tienen allí enfrente y desde ahí entonces se están proyectando. Y esto es lo bueno que tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir mirando y tenemos que seguir entendiendo, que Dios se manifiesta y se realiza sus promesas en nuestra propia vida. Y por lo tanto, ahora hablamos de este camino hacia Jerusalén. Caminar, entonces dar pasos, procesos hacia un objetivo. Nuestro objetivo entonces te está diciendo hacia Jerusalén, el camino hacia Jerusalén.
Y por lo tanto, este versículo que ya hemos mirado, en el versículo 51 nos dice cuando estaba por cumplirse el tiempo. Primera frasecita importante para cada uno de nosotros. Después nos dice, ¿tiempo de qué? Nos preguntamos. Elevación al cielo. Esto también es importante porque es un género literario, elevarse al cielo. ¿Qué significa subir al cielo? Hashamayim en hebreo, Uranos. Toda una influencia. No pensemos que estas palabras van surgiendo simplemente en la mente del autor sagrado o en la mente de ese cristiano seguidor de Jesucristo o de ese judío que está hablando de una relación de Dios. No piense que es solo en su cabecita. No. El escritor tiene todo un contexto histórico que él también vivió, que vive, y desde ahí entonces su conocimiento. Entonces, cuando él está pensando en el Uranos, si va a pensar desde el sentido griego, o si va a estar pensando desde el Hashamayim, desde el hebreo, entonces siempre tiene un contexto. Es como que nosotros entendemos muy bien qué significa esa palabra en mi contexto. Y por lo tanto, desde ahí yo le doy el significado. Y aquí entonces te está diciendo el autor sagrado que llega el tiempo de ¿qué cosa? De elevarse al cielo. El elevarse al cielo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. El elevarse al cielo viene sobre todo desde una influencia también bastante griega, de la religión griega, el pensamiento griego. Recordemos que todos estos evangelios se están escribiendo en griego. Aquí también tenemos toda una filosofía. No nos olvidemos que Platón en ese momento tenía una filosofía muy fuerte, también ciertamente lo aristotélico, o sea, son las dos corrientes que influencian bastante el mundo occidental. Nosotros no es que nos separamos directamente y estamos hablando con un lenguaje que viene de Marte, de Júpiter o no sé de dónde, ¿verdad? Sino que estamos hablando con el lenguaje propio de una cultura que se está desenvolviendo, desarrollando, haciendo su proceso, pero desde una reflexión profunda, mirando y teniendo el aspecto de la fe por una parte, pero sin dejar de lado el aspecto de la razón. Y entonces la razón siempre necesita de todos estos otros elementos propios de una cultura, de todo lo que significa entonces la influencia de elementos culturales sobre nuestra vida, sobre la vida del hombre. Bueno, y desde ahí entonces hacemos este camino y desde ahí podemos entender lo que significa el tiempo de su elevación al cielo. Significa el cumplimiento sobre todo de una misión. Nosotros habíamos hablado anteriormente, cuando miramos el capítulo 9, principalmente cuando Jesús, ¿verdad?, enviaba, ¿se acuerdan?, el seguimiento al Cristo que sufre, decíamos anteriormente, pero antes de todo eso miramos el envío de los 12, pero que significaba todo el seguimiento del Cristo, que nos habíamos hecho toda una pregunta: ¿quién eres tú? Y después de quién eres tú, cuando lo conocemos, viene el seguimiento. Pero después, al final, mirábamos y ese seguimiento es a un Cristo que sufre. Y ahora entonces nos está diciendo, se ha cumplido todo esto, ya pillapama, yecuapama. ¿Hacia dónde estamos apuntando? Hacia la elevación al cielo. Elevación al cielo significa entonces haber cumplido la misión que Dios ha encomendado al hombre, nos ha encomendado a nosotros. En este caso, en el modelo y el estereotipo que es Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición.
Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas. Nos estamos proyectando hacia este capítulo 9, 51, casi al final, ¿verdad? Pero donde comienza en realidad el camino hacia Jerusalén. Cuando decimos el camino hacia Jerusalén, ya fuimos explicando que es una frase muy teológica, es un retomar todo lo que se viene pensando, todo lo que el judaísmo venía elaborando en su conocimiento, que viene a ser la realización de las promesas de Dios que encontramos en todo el Antiguo Testamento. El cristiano lo que hace es volver a reelaborar la propuesta del Antiguo Testamento en la persona de Jesús como el cumplimiento de esas promesas que Dios había dado. Entonces, la misión de Galilea, atención, toda esta misión de Jesús de Galilea ha revelado el nombre de Jesús y su misión entre los hombres. Primero ha revelado el nombre de Jesús. Nosotros ya vimos con esa pregunta cuando nos hacíamos y decíamos, ¿quién es este? ¿Quién es ese? Tú eres el enviado de Dios, el Cristo. Desde el 7.1 hasta el 9.20. En el 9.20, Pedro justamente es el que profesa, tú eres el Cristo. Llegamos a eso. Pero antes de todo eso, ¿recuerdan? En el 7.1, entonces ya me mandó a mis aguantes, cuando Jesús terminó de decir todas estas cosas al pueblo, entró en Cafarnaún. Había un centurión que tenía un sirviente enfermo, es decir, aquí Jesús que comienza a presentarse. ¿Quién es este verdaderamente? Después ya viene la intervención en Naín. O sea, estamos mirando a un Jesús que actúa, estamos mirando a un Jesús en acción, en acciones positivas, que está buscando verdaderamente la unidad. Entonces nos estamos preguntando, ¿quién es ese Jesús? Principalmente Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Que envía a sus discípulos para preguntar, ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Y así va. Poco a poco respondemos, primero revelar el nombre de Jesús, quién es Jesús, y luego su misión entre los hombres. Desde el capítulo 9 principalmente vimos cómo Jesús envía a sus discípulos. Cuando lo conocemos, cuando nos adherimos a Jesús, entonces después somos enviados. Pero este envío también sabemos que es llevar a un Jesús, no un Jesús caramelito, un Jesús Mesías que es exigente, ¿verdad? El descubrir que tú eres el Mesías, está pidiendo al hombre, ñande guana ayepo yerureja e ñande bueno de ko anga yende ya potalandera pejandere ñepianta she aitande quiere she ero que tajao hinambewe katu, pero vos tenés que ser el que da la fuerza, ¿verdad? Para llevar adelante. Dios, en síntesis, está dejando toda la historia en las manos nuestras, en las manos del hombre. Y por lo tanto, la misión. ¿Cuál es la misión de Jesús aquí en la tierra? Es el Cristo. El mismo Marcos ha llegado a descubrir que el confesar al Cristo implica desvelar su senda de dolor y acompañarle en el camino hacia la muerte. Y desde Marcos, estos son los sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Entonces los tres se leen, no se contradicen, tal vez lo explican de una o de otra manera, con ciertos matices, pero Lucas y de verdad. O sea, este seguimiento de Jesús, este camino, el hecho de conocer y confesar al Cristo. Yo confieso verdaderamente que tú eres el Cristo. Yo confieso que tú eres el Mesías. Esta es la famosa adhesión. Porque nos adherimos al Cristo, entonces implica desvelar su senda, por una parte, de dolor y acompañarle en el camino hacia la muerte. Senda de dolor
y acompañarle en el camino hacia la muerte. Qué interesante estos dos elementos que nosotros no podemos olvidar ni podemos dejar de lado. La senda del dolor, la cruz, es elemento constitutivo del cristiano. ¿Verdad? Si es que algunos, por ejemplo, no quieren hacer la señal de la cruz, no ya posee, absolutamente. Se niegan como si fuese luego que sea no sé qué cosa. Sin embargo, son capaces de hacerte así. Pero ya pone negue. Y eso sí que es un signo pagano. Y esto es un signo pagano, ¿entiendes? Y todas esas cosas, esos son signos, pero son signos, porque son lenguajes que explican. Este es un signo cristiano. Lo elemental y lo fundamental en el conocimiento del cristiano sobre Jesucristo. ¿Te entendés? Es importante la Yeicuá, porque muchas veces nosotros por ignorancia, como se dice, un católico ignorante es un futuro protestante. Y hoy debe ya la frase, y claro, cualquiera, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque después comenzamos a criticar, algo famoso que está pateando contra su olla en el ya. O puilas y ollares. La de puilas de ollares. Y justamente estás yendo contra el mismo principio cristiano que vos supuestamente estás defendiendo. No sé si me estoy explicando. Y esto es muy importante que sepamos. Porque entonces, cuando no tenemos clara la película, entonces decimos y hacemos cualquier barbaridad. Porque eso es negar verdaderamente, porque este es un signo y el signo elemental y fundamental del cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y estamos leyendo en estos días, estamos ya ahora en la tercera semana del tiempo ordinario.
del libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, 1 al 4, luego 5 al 10 y luego del 13 al 17. Tú has burlado de mí casándote con la mujer de Urías. Esto le dice entonces el Señor, nada más y nada menos que al rey David, con todos sus pecados y todo lo que ha cometido. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén y un día, eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la azotea del palacio. Y desde la azotea vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó preguntar por la mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías elitita. David mandó a unos para que se la trajesen. Después Betsabé volvió a su casa, quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David mandó esta orden a Joab: mándame a Urías elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a tu casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor y no fue a su casa. Queridos hermanos, y sigue la historia. La cuestión es que David después manda matar a Urías. Y con esto entonces el peor crimen. Y la a sus agüerente lleva las envirecobe, que es Betsabé, sino que después, para lavarse las manos entonces, como Urías no le obedeció al rey y no fue a su casa a unirse con su mujer, entonces David lo manda matar. Lo pone en primera fila de la batalla. Queridos hermanos, cuánta injusticia a causa de las infidelidades. Aupean de Gatuña del año calculante Jañañe lleva del rey David, porque hoy en nuestra historia se vuelve a repetir tantas cosas similares, semejantes. Lo importante es reflexionar, porque ante esta situación ciertamente que Dios se pone mal. Se pone mal porque utilizamos mal de nuestra libertad. O me embaiteñandé, como le dice justamente el profeta Natán. Tienes tanto en tus manos, pero sin embargo te aprovechas del más indefenso. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estuviera
nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, santo en las alturas, nació el Salvador. Gloria a Dios, gloria a Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Nos encontramos en este capítulo 9:51 en que iniciamos una nueva sección. Esta sección es el camino hacia direccionado hacia Jerusalén. Y aquí encontrábamos, decíamos, algunas frases muy importantes, algunas palabras claves. Por ejemplo, decíamos el hecho de cumplirse el tiempo. Cuando hablamos del cumplirse el tiempo, nos está situando dentro de un contexto histórico, y nuestro contexto histórico o nuestro contexto religioso es el del Antiguo Testamento, en que estamos esperando, estamos con esas ansias de qué cosa, y que justamente se cumplan las promesas de Dios en la vida del hombre. Y luego decía la elevación de Jesús al cielo. ¿Qué significa la elevación de Jesús al cielo? Esto significa principalmente, ¿verdad? El elevarse al cielo significa, una vez que se cumple el tiempo, es el tiempo de una realización, de una dignificación. Llegamos a nuestro objetivo. ¿Amba el año de objetivo? Al año de objetivo, ñanguajeja, yapilla, yaigua, va el año de yara, hoy potañan de jewi. Eso es elevarse al cielo. Solamente que elevarse al cielo, esta frase, son frases estereotipadas, tomadas de culturas o de filosofías de ese tiempo, ¿entienden? Nosotros tenemos del hebreo todo el lenguaje del Hashamayim, ¿verdad? Del cielo, del lugar donde habita Dios. ¿Y qué significa eso? Y eso significa la planificación del hombre, la dignidad, que llegamos a lo esencial de lo que Dios quiere de nosotros. Hashamayim, lugar de Dios, donde habita Dios. Y si yo estoy en el lugar donde habita Dios, ¿qué es lo que estoy haciendo? Según este lenguaje. Y el lenguaje entonces me está diciendo que esa es ahora mi nueva realidad y mi nueva condición. Así de sencillo. No sé qué cosa, ¿verdad? Entonces decimos cualquier barrabasada. Y luego también la influencia, porque la Biblia, el Nuevo Testamento principalmente, este Evangelio se escribe en griego. Además es un griego bastante elevado. Lucas tiene un griego muy elevado. Dicen que era médico. Bueno, entonces por eso es que tenía una cultura un poco mucho más amplia, ¿verdad? Entonces un lenguaje también más elaborado. Bueno, y así podemos entender que el Uranos, con esa influencia también de una filosofía platónica, está queriendo decir el lugar. ¿Se acuerdan? El Uranos, según Platón, es el lugar de las ideas. Y el lugar de las ideas, lo que le llama Uranos, cielo, decimos nosotros, ¿verdad? Y aquí te está diciendo justamente elevación al cielo, al Uranos, elevarse. Es decir, volver, según Platón, ¿a qué cosa? A la idea principal, a la idea pura, a la idea desarrollada en su plenitud. ¿Entienden? Porque él justamente, según una filosofía, la filosofía platónica nos dice que los que estamos aquí estamos como en una sombra. ¿Entienden? Imagen simplemente de qué cosa, de lo que está en la realidad del cielo. Bueno, todas estas influencias, ustedes piensan que estas influencias quedan ahí nomás y no dicen nada. No, absolutamente.
Son estas las influencias en un lenguaje que nosotros después utilizamos, porque nosotros vivimos dentro de nuestro contexto y el lenguaje siempre procura explicar las ideas de Dios y que se ponen al servicio para buscar nuestra dignidad y para buscar nuestra propia realización, pero con un lenguaje del tiempo, con un lenguaje del tiempo. En aquel tiempo en que se escribe la Biblia, ellos no podían utilizar la palabra WhatsApp. Vamos a whatsappear. Pero si existiese esa palabra y si el WhatsApp existiese en ese tiempo, seguramente que iba a aparecer también en la Biblia. O el celular, o lo que fuere, ¿entienden? Entonces tenemos que usar un poco la razón, tenemos que entender que la Biblia no es un libro caído del cielo. Lastimosamente es un poco influencia protestante, ¿verdad? Que piensa todo, que no sé qué cosa, ¿verdad? Y entonces el literalismo por eso, porque no entienden que lo sagrado de la Biblia no es porque lo sagrado cayó desde el cielo. Del cielo cayó un barquito y no, esto no cae así, sino que esto se va elaborando con el pensamiento, ¿verdad? Porque Dios es el que nos ha dado la capacidad, es Dios el que está ayudándonos a reflexionar sobre Él mismo, sobre nuestro propio Creador. Y en este sentido le llamamos que es un libro sagrado porque es inspirado por Dios. El objeto tratado es Dios, por eso es sagrado. ¿Entienden? Entonces tenemos que entender también cuál es el concepto de la sacralidad que encontramos en estos libros. Porque si entendemos otras cosas, entonces ciertamente que después, por el hecho de que nuestra premisa es una premisa errónea, ciertamente que quieras o no quieras, si tu premisa es errónea, tu conclusión será errónea. De lo peor, será errónea. Así de sencillo. Y tenemos que decir las cosas por su nombre, porque estamos jugando mucho con las interpretaciones de la Biblia. Cualquiera se sube ahí y se hace pastorcito, el famoso pastorcito mentiroso y coño de leyendas. Entonces, por favor, mirar, entender, saber, discernir, conocer verdaderamente de qué estamos hablando, y qué es lo que está diciendo. Entonces, por eso que este lenguaje es muy importante. Al cumplirse el tiempo, el Antiguo Testamento, todo lo que está viniendo, ¿se cumple qué? ¿Se cumple qué cosa lo que se cumple? Entonces vos tenés que saber y tenés que entender que es una comunidad que está reflexionando, una comunidad que está caminando. Te dice lo camino hacia Jerusalén. Y aquí estamos todavía en camino, pero aquí comenzamos ya algo más afinado, algo que está apuntando y como diciéndote, la conclusión será la realización de qué cosa, de ese camino que me conduce a Jerusalén. Entonces vos te preguntas, ¿y ese camino que te conduce a Jerusalén? ¿Por qué a Jerusalén y por qué no me conduce a otra parte? Entonces al preguntarte sobre eso decís, y bueno, porque Jerusalén siempre ha sido el lugar que encontramos en los libros históricos donde Dios mismo dice que Él se va a revelar. Dios se va a revelar. ¿Qué significa que Dios se va a revelar? Dios se va a revelar quiere decir que oye cualcata, Dios oye cualca. Que Él va a venir ahí como una luz, como un angelito, etc. No, absolutamente no. Sino que justamente ese es el lugar desde donde nosotros vamos a darle sentido a todo lo que es la organización del hombre, de la comunidad, del acercamiento a los valores y los principios elementales religiosos, de esa religión, religarse, es decir, saber y conocer nuestra propia esencia. Y bueno, y así entonces todos estos puntos nos ayudan, ¿verdad?, a entender muy bien que este camino hacia Jerusalén, y aquí utiliza la elevación al cielo significa un llegar hasta Dios. Y luego, por eso, se encaminó decididamente hacia Jerusalén. La decisión significa, una vez que sabemos nuestro objeto, nosotros tomamos la decisión. Ahí entra la libertad de la comunidad y dice, bueno, koan ayesape ama koan ay kwaponama veñan de yaran ba epoy potaja ba epoy yuruese koan ashanye punuta aguata hayapota petape. Y esa es la vida cristiana. Y me despido de ustedes por el día de hoy, queridos amigos. Nos volvemos a encontrar mañana, siempre con nuestro curso bíblico sobre el Nuevo Testamento.
Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.